Y mientras meditaba en qué título darle a esta reunión que vamos a tener ahora y esta conversación, hay tantas cosas que el Señor ha puesto en mi cabeza, pero una de ellas es el poder de la conexión, el poder de la conexión para reconstruir, el poder de la conexión para reconstruir. Y hemos estado, la verdad que meditando ya desde de los últimos meses acerca del libro de Apocalipsis, y una de las cosas más importantes y más impactantes para mi vida ha sido los primeros dos capítulos del Apocalipsis, y hemos visitado otros, pero en estos dos primeros capítulos, el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, el Señor Jesús se manifiesta como el que anda caminando en medio de su iglesia y anda haciéndonos ver, perdón, haciéndonos ver el estado de nuestro corazón. Y, y creo que poco a poco en la misericordia de Dios y a través de todos los procesos que Él nos hace pasar, y junto a Él los pasamos, y es vital que reconozcamos que todos los procesos que estamos pasando, los estamos pasando junto a Él. Y a medida que vamos caminando con Él, en una de las iglesias Él dice que Él nos da una piedrecita que tiene escrito un nombre nuevo. Y hay muchas, podrán haber muchas interpretaciones. ¿Será que ese nombre nuevo es el nombre nuevo que tú me das? ¿O será que ese nombre nuevo es el nombre nuevo al que yo encuentro revelación de quién Dios ha sido a través de los procesos? Y creo que las dos cosas tienen veracidad en este momento, pero si vemos nuestra historia hacia atrás, perdón, podemos darnos cuenta que no somos las mismas ni siquiera de hace 3 meses. Hemos recibido una revelación, muchas tal vez de Dios y de lo que Él está haciendo en nuestros corazones, y eso que hemos recibido, a nosotras ponerlas en práctica y creerlo va cambiando nuestra forma de pensar, va sanando nuestras emociones y va permitiéndonos rendir nuestra voluntad delante de Él en medio de cada proceso que el Señor nos está haciendo pasar. Algo que desde hace ya varios días lo tengo, es más, desde el lunes que nos reunimos, algunas nos reunimos a orar el lunes pasado, tuvimos un tiempo muy lindo de oración, y a medida que Loli nos está mandando esas oraciones para nuestros hijos, no he podido dejar de meditar en esta escritura de Malaquías. Y es el último versículo del libro de Malaquías, el que cierra, supuestamente cierra el Antiguo Testamento, y se lo voy a mencionar. Dice Malaquías 4, el versículo 6, dice: Él, o sea Dios, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice: el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, para que Él no venga y hiera la tierra con maldición. Y una de las frases que tal vez han estado escuchando de mí es acerca de mi propósito. A veces nos confundimos en el propósito de Dios para mi vida, y yo creo que considero que el propósito tiene que ver con lo que yo hago, tal vez con mi profesión o con lo que yo tengo. Y el propósito de Dios es nuestra identidad, es quién yo soy. Y mi propósito como hija de Dios es poder reflejar el corazón del Padre. Y creo que estamos aprendiendo a reflejar el corazón del Padre a medida que le vamos conociendo a Él, pero poder reflejar el corazón del Padre a un mundo que necesita, para que se cumpla eso, que no venga el Señor y hiera con maldición a los que están alrededor nuestro. Y el nosotros conocer el corazón del Padre es como vamos a mejor poder reflejar nuestro corazón. Y creo que en este ámbito todas somos madres, todas representamos al corazón del Padre, a nuestros hijos. Y para mí eso ha estado muy, muy como ha sido una como alerta en mi corazón. ¿Qué estoy yo representando del corazón del Padre? ¿Cómo yo lo estoy representando?
Y obviamente mi núcleo inmediato es a mis hijos, a mi esposo, a las personas que me rodean, a mis familiares, a mi círculo donde yo me rodeo, en nuestra congregación, en nuestra familia espiritual, en el trabajo, en las personas que yo encuentro. ¿Cómo estoy yo representando el corazón del Padre? Y mientras estaba meditando en eso, obviamente quiero tocar brevemente una parábola muy conocida que está en el libro de Lucas, el versículo 15, y quisiera que me acompañaran ahí, porque para poder entender un poco más el corazón del Padre, vamos a tener que situarnos no solo como nosotras mismas madres, sino también como hijas de nuestro Padre. Y quisiera que me acompañaran y vamos a leer en el capítulo 15, el versículo, a partir del versículo 11, se los quiero leer y dice, también dijo, hay un hombre que tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino una gran hambre y en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algórrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo y hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzad sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo era muerto y ha vivido y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar y salió, por tanto su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te he servido, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras y has hecho matar para él el becerro gordo, él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido y se había perdido y es hallado. Yo creo que todas nos podemos identificar con el hijo pródigo, todas podemos encontrar muchas cosas impactantes, pero hay cosas específicas que me llaman mucho la atención y una de ellas quiero empezar con la plática de Luis este domingo cuando él habló acerca del temor de Jehová, cómo era necesario regresar al temor de Jehová. Y regresar al temor de Jehová es lo que le pasó al muchacho. Cuando él dice, cayó en sí, volvió en sí, y dijo, bueno, esto y esto está pasando, estaría yo mejor regresando a mi padre y confesando mi pecado y cambiando de mente y regresando a donde yo pertenezco que donde yo estoy. Esto es el poder
que vino el temor de Jehová sobre él. Es necesario el arrepentimiento, el cambiar de mente, pero varias características y varias cosas que suceden en esta parábola de el hijo perdido y que realmente muchas personas, yo me recuerdo que cuando escribí acerca de los hijos allá por el mes de noviembre, creo, eh, algo que me llamó la atención es que esta no era la parábola de hijo perdido, porque en este caso los dos hijos estaban perdidos. Los dos hijos estaban perdidos en la forma de cómo ellos percibían el mundo alrededor de ellos. El primero, el pródigo, el que se fue, era, bueno, a mí no me importa nada y yo me voy a adelgazar porque esto a malgastar mi herencia porque esto va cerca de mí. Y el hijo que se quedó en casa también tenía mal concepto de quién él era, porque estando en casa nunca pudo poseer el corazón del Padre. Entonces, la importancia de poder tener una conexión correcta para poder nosotras cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Conexión correcta ¿con quién? Con el corazón del Padre. Saber quiénes somos y saber quién Él ha sido para nosotras. Pero me gustaría abrir el micrófono para ver qué ustedes han notado y vamos a todas a concluir qué fue lo que el Padre hizo con, con el Hijo. Y tal vez voy a preguntar, la primera pregunta que les haría sería, ¿dónde fue que se perdió el Hijo? ¿Cuándo fue el problema? ¿Desde cuándo empezó el problema del Hijo que se fue? ¿Y cuál problema tenía el Hijo que se quedó? Vamos a ver, Alicia. ¿Dónde empezaría el problema del hijo que se fue y qué era el problema del hijo que se quedó? Bueno, considero que del hijo que se fue, que estaba deseando lo que no conocía. Quería experimentar, quería conocer hasta cierto punto, bueno, lo que platicabas ahorita, en algún momento de nuestra vida fuimos pródigos, en algún momento de nuestra vida somos, bueno, los dos son pródigos, ¿verdad? En algún momento somos los que nos vamos de la casa, otras veces somos los que nos quedamos en la casa. Depende de nuestro corazón, ¿verdad? Lo ideal sería que fuéramos esos hijos que aceptan la voluntad del Padre y que conocen el corazón del Padre, porque el primero se perdió en esto, en que no conocía el corazón, los dos no conocían el corazón del Padre, pero uno estaba deseando lo que había afuera y quería salir fuera. El otro quería ganar el corazón del Padre por sus obras, por lo que hacía. Consideraba que su padre era un padre que exigía, un padre que daba amor solo si se hacía todo lo que él quería, y era un hijo que trabajaba, un hijo que estaba como la casa de Judá, guardando las leyes, portándose bien y cumpliendo todo al pie de la letra, pero realmente no lo estaban haciendo con fe, no conocían el corazón del Padre, que el Padre los amaba porque esa era su naturaleza, esa es la naturaleza de Dios. Simplemente su palabra, sus mandamientos, sus estatutos eran para guardar el corazón de sus hijos. Y en eso nos perdemos, en cómo concibimos en nuestra mente y en nuestro corazón al Padre, lo que viene de Él. Exacto. Exactamente. Yo me pregunto, ¿cuándo empezó el problema? El problema del hijo mayor. Yo digo el hijo mayor porque asumo que él fue el mayor, ¿verdad? El que se quedó. El problema del hijo menor. El problema de los dos y el problema de cada uno de nosotros empezó desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Hemos nacido con esa semilla de pecado, pero hay algo interesante y que vamos como en vamos caminando en dos veredas diferentes, los dos hijos, y el uno dijo,
como tú lo dijiste exactamente, esa inquietud, ese vislumbrar del mundo que nos atrae a todas, porque todas estamos infectadas con ese virus de querer ser am, cautivadas por la belleza que el mundo nos ofrece y ser relevantes ante los ojos del mundo. Todas estamos cautivadas con eso. Pero el nivel del temor de Dios tenía algo que ver en los dos hijos, y el hijo que se quedó tal vez tenía un poco más de temor, y tú lo dijiste, él temía, y el anhelo de él era agradar al Padre, ganar el corazón del Padre, pero en su servicio, en el quedarse, no realmente tuvo una revelación del corazón del Padre, del corazón compasivo y misericordioso del Padre, porque él se enfatizó en la autojustificación. Yo soy el hijo que quedé en casa del Padre. Yo te he servido, no me he ido, te he servido, he dado todo lo mejor de mí. Y tú lo dijiste claro, la motivación de él era ganar algo que él ya poseía, pero no había podido lograr, porque es revelado el corazón del Padre cuando sabemos que no nos ha dado lo que merecemos, porque lo que hemos merecido, el castigo, la muerte, nos ha dado mucho más de lo que merecemos, nos ha dado misericordia. Y yo creo que ese es el papel generalmente de la iglesia. Cuando ya estamos en la iglesia y tal vez hemos estado muchos años en la iglesia, creemos que estamos en un nivel superior a los demás. Y Dios, que conoce nuestro corazón, nos dice, se te olvida de dónde has caído. Porque el corazón del Padre es compasivo, misericordioso. Nuestra tendencia es a ponerle, y lo vamos a ver adelante, nuestra tendencia es a ponerle etiqueta. Esta, miradla, ya viene otra vez después de todo lo que hizo el sábado pasado. O sea, nosotros somos el hijo que quedó en casa criticando a la que regresa, ¿verdad? Pero lo interesante de todo es que me llama mucho la atención del el papel del padre. Y si se dan cuenta, dice, cuando el padre dice, después de que el hijo cae en sí, y lo que le cae al hijo es el arrepentimiento, le cayó el temor de Jehová que le hizo ver. Sin temor a Dios, sin esa revelación de ese temor, la verdad, no nos podemos acercar al Padre en las condiciones que el Padre quiere que nos acercamos, que es completamente como mendigos, en su condición que vino, incapaz de ayudarse a sí mismo. Pero se nos olvida a ustedes, no venimos al corazón del Padre, sino que, Señor, yo que leo tanto, yo que estoy sirviendo, estoy activa, estoy discipulando, estoy haciendo lo otro, vengo ya. Y el Señor nos quiere recordar nuestra identidad como hijas que hemos recibido misericordia. Fíjense, algo que me gusta mucho es que el Padre estaba ansiosamente esperando la llegada del Hijo, pero él hubiese podido irlo a encontrar, irlo a buscar, pero el Padre, nuestro Padre Misericordia, sabe que el proceso necesario para volver en sí. ¿Para qué? Porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando nos hemos tratado de ayudar a nuestro hijo, cuando él no se ha dado cuenta, o una hija, cuando ellos no se han dado cuenta que han necesitado ayuda, y brindemos la ayuda, no es agradecida, no es valorada. No sé si ustedes lo han experimentado, yo lo he experimentado. Porque es necesario que yo me dé cuenta que sola no puedo, que yo caiga en sí, me dé cuenta, Señor, la verdad, tú estás tratando conmigo y tengo que regresar, pero hasta que yo no me doy cuenta y el temor de Jehová me abre los ojos, no hay un verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero cambio de perspectiva, no hay un verdadero cambio de valores, y nosotros ayudándole a Dios antes de tiempo no hacemos un bien. Lo que le pasó a este hijo fue que él se arrepintió, llegó tan bajo que entendió los procesos que había pasado, le permitieron abrir sus ojos y entendió. Pero lo lindo es que
el padre dice, y levantándose vino el hijo cuando viene el padre, y el padre aún viéndolo de lejos quiere decir que él estaba pendiente para el momento adecuado en que el corazón del hijo estaba listo para regresar. Pero fíjense qué pasa cuando el corazón del hijo, él salió, él afirmó el intento del hijo, el querer regresar, y él salió a su encuentro, no un momento más tarde, no un momento más temprano, sino en el momento adecuado para afirmar y confirmar el corazón del hijo. Pero lo que sucede es que aquí el que confirma y afirma el corazón del hijo no es solo el padre. Yo quisiera que tal vez Loli, ¿qué mira usted en el versículo 22? Leamos el versículo 22 y tal vez, o si hay alguien también que lo mire ahí, ¿qué pasa? No solo es el corazón del padre el que está confirmando al hijo. ¿Qué pasa en el versículo 22, Loli? Solo quítese el mute, por favor. Ahí. 15:22. Sí. Perdón que ya había perdido la página. 15:22 dice así. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Y el 23? Y el 23 dice, y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Ahora el 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué otro elemento vemos aquí, además del padre y el hijo? Los siervos del padre. Los siervos podríamos vernos nosotros como siervos. ¿Sí? Del padre. Somos sus siervos, somos sus siervos. Y a mí lo que me impacta es que no solo el padre restituye, no solo el padre valida, no solo el padre recibe, no solo el padre busca conectarse con el hijo, sino que le da también participación y responsabilidad a aquellos que sirven al padre. Quiere decir a su iglesia, quiere decir, o sea que, a la comunidad, ¿verdad? Y sí, entonces, ¿qué le está pidiendo a la comunidad, Loli? Nos está pidiendo participación en restaurar, en restauración, en enseñar, y también oración es importante porque dice, porque para ese ver que él confesó cuando se vio comiendo comida de los cerdos, entonces él pudo ver su situación. Así es. Hasta entonces es como una revelación, y esa revelación es importante para poder encontrar, para poder conocer el corazón del Padre. Y eso es lo que, bueno, me imagino que en el próximo, lo que continúa es lo que a mí más me ha llamado la atención, del que se quedó en casa. Sí, pero a mí me llama también esa la atención. No sé si alguien tiene algo más que agregar en cuanto a la responsabilidad de nosotros, la iglesia, en cuanto al hijo pródigo. Mélida, ¿tiene algo que agregar? Fíjense, solo pongamos atención la responsabilidad que el padre le da a los siervos. Ustedes vístanlo, ustedes preparen la comida, denle de comer. Y no solo eso, sino que se regocijaron. ¿Qué creen ustedes? Mélida, ¿qué cree
que es nuestro papel como parte de esa conexión de restauración con el que andaba perdido. Solo quítese el mute, por favor. Sí. ¿Me escucha ahora? Sí, sí. Sí. Sí, yo pienso que lo que nos corresponde a nosotros es tener esa responsabilidad de obediencia, esa responsabilidad de arrepentimiento, porque venimos a obedecer al Padre Celestial o al Padre Terrenal cuando nosotros nos arrepentimos de nuestra conducta errónea. En este caso, el hijo que se fue, que incumplió con sus responsabilidades, que incumplió con el respeto que le debía y obediencia a su padre, él recapacita. Él vuelve porque él se arrepiente de la actitud errónea que él tuvo. Entonces él vuelve porque él acepta la soberanía, la autoridad de su padre. Así es. Y le obedece. Amén. Así es. Entonces eso es lo que yo creo que la iglesia y nosotros tenemos que hacer. Renunciar a irnos al mundo, irnos a las cosas, poner nuestras prioridades en otras cosas indebidas, que no es el Señor, y aceptar su soberanía, su autoridad, respetarlo, obedecerlo, ponernos bajo sujeción con Él. Sí, amén. Es interesante porque creo que hay 4 personajes en esta parábola. Está el padre, está el hijo que se fue, el hijo que se quedó y están los siervos, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo interesante de todo esto es que el papel del hijo que regresa es arrepentirse, el que se fue, el que estaba en rebeldía, él se arrepiente, pero la respuesta del padre, de los siervos y de los hijos, van a abrirle la puerta y a firmarlo, o van a cerrarle la puerta y rechazarlo. Y lo que aquí vemos es que el padre da la pauta, él da el ejemplo, en su corazón, él lo recibe, él está ansiosamente, y me imagino en este caso, ansiosamente escuchando las oraciones de que este hijo regrese, de que este hijo vuelva en sí, de que este hijo, el temor de Jehová, venga a él y le deje ver. Pero el padre hace participar. Claro, él hubiese podido hacerlo todo, pero él hace participar a la comunidad, a la iglesia, a la casa, a los que están en casa, a los que están en su casa. Él hace participar en el proceso de restauración, en el proceso de restitución, en el proceso de validación. Y la parte nuestra es conectarnos al que acaba de regresar. Fíjense, los siervos hicieron lo que el padre les dijo que hicieran. Ustedes vístanlo, pónganle anillo, vístanlo. Es como afírmenlo con su palabra. ¿Cómo lo vestimos de poder? Con las palabras que declaramos unas sobre las otras. Con palabras de verdad, con palabras que nos establecen en nuestra identidad. Con palabras que nos establecen una identidad que no ganamos por hechos, sino por fe. Porque él tomó su papel de hijo, recordó quién él era. Yo soy hijo en la casa de mi padre, yo sé, porque el hijo que se fue conocía mejor el corazón del padre que el hijo que se quedó. Porque él dijo, en la casa de mi padre yo puedo comer mejor aún que los siervos, porque sé cómo mi padre trata a los siervos, a los que trabajan para él. Entonces puedo regresar, tengo la confianza y la seguridad de regresar a mi padre aunque he fallado. Esa es la confianza y la seguridad que el rey David tenía cada vez que él se equivocó, de regresar al corazón de su padre, y por eso él fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios, porque lo conoció, fue conformado, porque conozco el corazón del Padre, entiendo quién Él es, y a eso me aferro, regreso a mi Padre una y otra vez. En cambio, el hijo que se quedó, a pesar de que
de que él había estado con el padre todo ese tiempo y el padre le dice, pero hijo, tú has estado conmigo y todo era tuyo. Y el hijo le reclama, ni siquiera me has podido dar un becerro para que yo lo goce con mis amigos. ¿Por qué no se lo pidió? Porque él la sabía que era de él. Él tenía la posesión, era parte de su herencia. ¿Por qué no lo hizo? Porque no conocía el corazón del Padre. Entonces, amadas, lo que yo quiero apuntar con todo esto es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo, es de guardar esa conexión y poder representar fielmente el corazón del Padre a aquellos que están a nuestro alrededor, a aquellos que vienen a nuestro alrededor, no necesariamente la iglesia, aquellos que te han fallado, aquellos que se han ido, aquellos que han abusado, aquellos que han malgastado el don de Dios. Nosotros somos muy rápidos para ponerles una etiqueta. Mira qué es lo que está haciendo, mira que estamos rápidos para etiquetarlos y predicarles en vez de buscar conectarnos con ellos en el amor, en la misericordia, en la firmeza del Padre, porque igual a mí me impresiona que el Padre hubiese podido salir a buscar a su hijo, pero él esperó el momento en que el hijo estuviese arrepentido para poder llegar a él y para poder tocarlo. La importancia de las conexiones. Y una de las cosas que me gusta es que el padre, cuando se refiere al hijo que ha estado con él, le dice, tú siempre has estado conmigo. Pero realmente, ¿a dónde has estado? Que no has conocido mi corazón. Y le dice, porque el hijo le reclama, el hijo que se queda, le dice, tu hijo, tu hijo, tu hijo, es tuyo, es tu problema, es tu cosa. Y el padre le responde, tu hermano ha regresado. Y tu hermano estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Quiere decir, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú con aquellas personas que te han alterado? ¿Qué vas a hacer tú con los pródigos que se han ido? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y eso cada uno lo tenemos que responder ante el Padre, porque Él está confrontándonos a cada una. Tu responsabilidad es conocer mi corazón y actuar de acuerdo a eso. Como hijo de casa, que te sientas a la mesa. ¿Qué vas a hacer con aquellos que te han fallado? ¿Qué vas a hacer con aquellos que se han ido? ¿Qué vas a hacer con aquellos que no están caminando conforme a la identidad de hijos? Y Loli mencionó algo, tenemos que orar, que venga el temor de Dios sobre ellos. El Padre esperó hasta que eso hubiese pasado para él salir y afirmarlo y validarlo y recibirlo. Y nos invita a cada una de nosotras, amadas, a participar en el proceso de la restauración. Yo quiero que me acompañen a una escritura que es Amós 9:11. Vamos a Amós 9:11. Esta es una promesa que el Señor me regaló hace muchos años y hace poquito alguien me la recordó porque yo se la había compartido. Voy a buscar aquí porque en Amós 9:11. Y este es el proceso de restauración. Fíjense que dice en el Amós 9:11, el título que tiene mi Biblia es La promesa de la restauración. En aquel día restauraré la casa caída de David y repararé sus muros dañados y de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado para ser mías. Y entonces lo que me impacta de esto, amadas, y es una palabra que Dios ha estado hablando a mi corazón, y creo que si
si podemos recordar las reuniones anteriores, todo tiene que ver acerca de algo que Dios está restaurando en nuestras propias vidas. Jesucristo, al caminar en medio de las iglesias del Apocalipsis, les dice, esto veo y qué vas a hacer tú al respecto. A todas les dice, vuelve de donde has caído, a la que ha abandonado su primer amor, la que está en sufrimiento, le dice, persevera hasta el fin, estás haciéndolo bien, estás soportando tripsis, no sé si se recuerdan esa palabra que significaba una presión abrumadora. Está diciéndolo, mira lo que tienes y mira que no lo pierdas, fortalece lo que está débil en ti, no te involucres con el mundo. A cada una de las iglesias les está dando algo, una porción que es reedificar tu casa, reedificar tu corazón, guardar tu corazón porque de él mana la vida. Y la responsabilidad que el Señor nos da en esta participación de restauración es ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a tratar tú a tu hermano? Y claro, yo, como les decía, hemos estado hablándolo, no el propósito de poder reflejar el corazón de Dios. Dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Yo no voy a salvar a todo el mundo, no puedo ir a salvarlos de África. Sé que puedo hacer muchísimo con mis declaraciones de que venga tu reino, establece tu reino sobre África, Señor, que venga tu temor. Puedo hacer muchísimo, puedo preparar el ambiente espiritual, la atmósfera, puedo fortalecer a esas huestes espirituales de los cielos que están peleando con las huestes de maldad. Pero en cuanto a tocar a los ambientes o esferas de influencia, yo sí puedo hacer muchísimo. Por mi conducta, cómo estoy tratando al débil, cómo estoy tratando al que está fallando, cómo estoy tratando, vaya, no nos vayamos muy lejos, a nuestros hijos desobedientes, a nuestros hijos que andan en rebeldía. Y muchas veces yo soy culpable de eso, lo que hago es predico. Ya, apuntá, ya, deja de estar haciendo eso. Y me recuerdo con Isabel en las mañanas que yo les he contado que yo oro con ella, digo, ahora tú. Y a veces, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo quiero que ella salga con la misma unción que yo quiero. Y ella está apenas y despierta y dice, ya oré. Y me dice, ya oré, pero es que no te oigo. Pero es que estoy orando en silencio. Entonces, yo quiero que haga las cosas a mi manera. Entonces, pidámosle a Dios sabiduría, pidámosle a Dios estrategias, pidámosle a Dios que podamos reflejar el corazón de Él, paciente, misericordioso, clemente, lento para la ira. Todo eso, el fruto del Espíritu, que yo pueda reflejar a mis hijos que no están bailando al son que yo quiero tocar, que podamos reflejar el corazón del Padre. Y miren, amadas, vuelvo a decir, guardemos la conexión. No querramos tener siempre la razón. Es importante poder conectarnos. Esto es lo que hizo el Padre. Él se conectó con el corazón del Padre, lo afirmó e invitó a su comunidad, e invitó a sus siervos y invitó a su otro hijo a vestirlo, a declarar bendición sobre él, a afirmarlo, a darle oportunidad de seguirse equivocando, pero seguirse siendo levantado, porque todos nos equivocamos muchas veces. Y mientras estaba yo leyendo acerca de esta parábola del hijo pródigo, parecería que me voy a ir por otro lado, pero encontré algo que buscando otra cosa en la internet, me apareció la historia de Ruth y empecé a leer la historia de Ruth y más bien dicho la historia de Noemí con sus dos nueras. Y en el libro, yo no sabía esto, en lo que yo estaba leyendo, y eran unos, hacía referencia, yo lo busqué en la Biblia no es claro, pero decían unos escritos de rabínicos, o sea, de rabís, que hay una historia aparte de la Biblia, digamos, de rabís, lecturas adicionales que han escrito diferentes rabís de la antigüedad, y hablaban como Ruth era hermana de Orfa, la otra nuera de Noemí. Pero me llamó mucho la atención porque dice que las dos
querían irse, las dos habían sido impactadas del Dios de Israel que Noemí modeló para sus nueras. Y las dos le dijeron, queremos irnos donde tú vayas, porque ellas, que eran moabitas, no querían regresar a lo que en Moab se practicaba, los dioses, a las costumbres, pero Ruth en su desesperación, en su angustia, dice, no tengo nada que ofrecer. Ella estaba viviendo un momento más bajo de su vida y le dice a sus nueras, váyanse, porque no tengo más hijos, no tengo nada que ofrecerles, yo voy a regresar a mi casa, a la casa de mi padre en Israel. Entonces, la única que decidió quedarse fue Ruth. Y ella le dice, no, yo me voy a quedar contigo y donde quiera que tú vayas, yo iré. Y la escritura dice que Ruth despidió a Orfa con un beso. Y a Ruth se le llama la que se aferró a Noemí. Entonces se describe de Ruth, la que se aferró a Noemí y al Dios que ella conocía, aunque Noemí estaba lo más bajo, y Orfa es la que se despidió con un beso, así se le describe. Y resulta, yo no sabía esto, pero cuando leemos en 2 de Samuel, el versículo 21, el capítulo 21, empiezan a describir los 4 gigantes que pelearon contra el rey David. Y resulta, para mi sorpresa, que la madre de estos 4 gigantes fue Orfa. Y la abuela, tatarabuela de David fue Ruth. Imagínense. O sea, acuérdense que David era muchísimo más joven que estos gigantes que eran hombres que vivían muchísimos años. Entonces la correlación de esta lectura que leí me impactó porque una es la conexión, una buscó mantener esa conexión con ese Dios y la otra, Orfa, esta fue Ruth, pero la otra, Orfa, se dijo, ok, voy a regresar, porque realmente quizás es más fácil que yo regrese a los míos y a mi pueblo. Y en la descripción decía que esta Orfa se hizo prostituta y de lo donde se prostituyó salieron estos 4 gigantes que fueron enemigos del pueblo de Israel. A mí me pareció eso, wow, impactante, ustedes, impactante, like, wow, cómo cada cosa tiene está compaginada en esta historia que Dios ha dejado escrita para nosotras, de conocer su corazón y de la importancia de permanecer en los momentos difíciles, de poder soportarnos unos a otros en amor, de poder extendernos misericordia. Y en ese momento más bajo de Noemí, quien la levantó y a través de quien vino la salvación y redención, fue a través de una moabita, que nada que ver con el plan, según nosotros, el plan redentor de Dios. Que Jesús y nuestro Padre Dios viene a intervenir en nuestras vidas de las formas más irracionales. O sea, no sigue un patrón. Y nosotros siempre queremos hacer las cosas, no, si este se fue, que pague las consecuencias. Y estamos listas para ponerles etiquetas, para ponerles una sentencia, para condenar. Y la pregunta siempre va a ser, ¿estás reflejando el corazón del Padre, buscando conectarte a aquel por el cual Jesús murió y dio su vida? Porque Él tiene que recibir tanta misericordia y tanta compasión y validación como la que cada una de nosotras hemos recibido. Porque estamos sentadas y tenemos el derecho de sentarnos a la mesa como hijas, porque Él nos amó y nos escogió y nos predestinó y nos limpió y nos perdonó cuando éramos demasiado débiles y seguimos siendo demasiado débiles para ganar esta salvación. Entonces yo las dejo con ese reto, el reto de que podamos conectarnos de tal manera con el corazón del Padre que podamos colaborar con Él en la restitución, en
construir el tabernáculo de David y podamos levantar esas ruinas a nuestro alrededor, especialmente en nuestra casa, especialmente en nuestro corazón, especialmente con los que nos rodean. Dejemos de tildarlos, tenemos que cambiar la forma de hablar, tenemos que quitar las etiquetas que les ponemos, tenemos que a veces dejar de predicarles y buscar conectarnos a donde ellos están para poder mostrarles el corazón del Padre. Amén. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a ver, Lisette. Quítese por favor el... Para mí es una enseñanza buenísima, porque lo que estaba meditando era en el silencio del Padre, porque a veces la necedad de nosotros, yo creo que aturde a los hijos. Y yo creo que yo estoy siendo una de ellas, porque yo con mi hijo pequeño tengo esa situación, ¿verdad? Que él está ahí como este hijo. Entonces, yo siempre que estoy hablando con él, siempre estoy, dele, pero estoy pensando que este padre, no sé si él en todo el momento que su hijo estaba fuera, nunca ¿cómo digo? No tenía alguna conexión con él, porque no había teléfono, no había cosas, ¿verdad? Entonces tal vez no se comunicó con él, pero tal vez le dio tiempo para poder que meditara, que realizara en su mente lo que le estaba pasando. Entonces tal vez yo no he dejado con mi hijo realizar ese momento de que él tenga ese arrepentimiento y vuelva a esa revelación pues en su corazón, porque yo he estado dele, y él, ¿verdad? Hay momentos que está bien, hay momentos que se pierde. Entonces, no sé si será el momento mejor como para dejarlo, para que el Señor le revele a él lo que necesita y que él vuelva como ese hijo pródigo, ¿verdad? Porque yo estaba leyendo, digamos, aquí en Lucas 15:7, dice, les digo que lo mismo pasa en el cielo, dice, hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por un 99 justos que no necesitan arrepentirse. Entonces, y yo he estado meditando en todo lo que he estado diciendo. Si realmente yo necesito callarme hasta que él tenga revelación y solo estar intercediendo por él y, ¿cómo se llama? Y esperar. Yo creo que lo que todas necesitamos es recordar lo que recibimos. Y lo que seguimos recibiendo del corazón del Padre, y de eso dar a los demás. Yo pienso continuamente cuántas, o sea, voy a cumplir 61 años ustedes. Conocí al Señor a los 18, pero nada que ver del corazón del Padre de lo que yo creía a los 18 años. Lo que ahora he entendido a través de los procesos y del trato de Dios, no ha sido fácil. Lo que he conocido del Padre no ha sido fácil porque me ha costado lágrimas y procesos y dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay muchas en mi mente, cosas en mi mente que tenían que ser renovadas. Y créanme que no ha sido en vano todos estos años. Pero a lo que quiero llegar es que cuánta paciencia Dios ha tenido conmigo. Cuánta paciencia, Señor. No, me hubiese mandado, ¿por qué no me mandaste un rayo para que yo cayera en cuenta? Hace 20 años. Y hasta ahora entiendo conceptos cerrados de Dios y cómo Él debería de actuar, y sobre todo porque esos conceptos cerrados han también minado mis relaciones. Porque yo, tratando de querer ser como Dios, he querido controlar, he querido manipular, he querido regañar, he querido obstruir, he querido meterme en esto y en lo otro, y no ha sido el trato de Dios conmigo. Él ha sido paciente, perseverante. Esa palabra de long suffering en inglés es como ha sufrido como padre en silencio, esperando hasta que yo caiga en cuenta.
no sé si me estoy dando a explicar, pero no tenemos que ir muy lejos que pensar nuestra propia historia. Ustedes no son las mismas de hace dos meses, porque han entendido y han procesado más de cuál es el corazón del Padre por las cosas que han experimentado y han podido ver, wow, cuán paciente. Y el punto que usted dijo, Lisette, ¿cuánto has esperado en silencio, pero listo para afirmarme y para recibirme? ¿Cuántas veces he venido y me he vuelto a ir? Porque amadas, todas estamos en este yendo y viniendo del mundo, porque vamos al Señor y regresamos, porque hay muchas cosas que todavía nos dejamos que nos impresionen del mundo. Una comodidad y conformidad a cosas que, no, pues estamos bien. ¿Y cuál es el fruto que está causando en mi corazón? ¿Cuál es la revelación que está acumulando a mi corazón de quién es el Padre? No nos conformemos. Por eso me encanta este ejemplo de los hijos pródigos. Me encanta el ejemplo del reto de querer y tener que debemos representar el corazón del Padre. Y me encanta el ejemplo de las nueras de Ruth, porque teniendo las dos opciones de aferrarse a la esperanza de ese Dios que han conocido a través de la vida de Noemí, una dijo, tal vez sea muy difícil, mejor me voy. Y tuvo consecuencias. Y la otra dijo, me voy a aferrar a ese Dios y voy a levantar a aquella que me enseñó de ese Dios y me voy a conectar con ella y con el Dios de Israel. Entonces tenemos las dos opciones y me recordaba el Señor esta mañana, en nuestra mano tenemos el poder de la vida y de la muerte. Escoge vida. Escoge vida para ti y para tus generaciones, y todo tiene que ver con las palabras que salen de tu boca, aquello que has decidido no solo confesar, sino también aquello con el cual tú has decidido vestir a tus generaciones. Recuerda, se le dice, pónganle vestido, denle el anillo, denle identidad, restauren autoridad sobre ellos como hijos que son. Pero con nuestras palabras nosotros más herimos, más ofendemos, con el querer intervenir antes de tiempo, con el querer manipular, con el querer predicar y con el querer más predicar con palabras en vez de mostrar con acciones y actitudes el corazón del Padre. Yo les dejo como tarea a que meditemos, amadas, en esta escritura de Amós 9:11. Que Dios dice que Él va a restaurar. ¿Quién? Él. Él va a restaurar el tabernáculo caído de David. Pero hay algo que nosotras sí podemos hacer, y es mostrar el corazón del Padre, porque dice que Él va a reparar los muros de las ruinas. Él va a edificar y restaurar la gloria anterior. El Señor va a cumplir estas cosas. Él va a hacer lo que está más allá. Nosotros no podemos cambiar corazones, pero sí podemos cambiar el propio, nuestro. Y dejemos que mientras nosotras cambiamos nuestro corazón a reflejar el corazón del Padre, tomando nuestro lugar como hijas, recordando la misericordia y el amor que hemos recibido de Él, no autojustificándonos ni creyéndonos que yo sé que esta muchachita me va a venir a enseñar a mí. ¿Qué es eso? No. Teniendo humildad y no autojustificándonos, sino teniendo un corazón humilde, un corazón vulnerable, un corazón dispuesto a reflejar el corazón del Padre para buscar conexión con Él, y que nuestra conexión con Él pueda impactar a otros y ayudarnos a conectarnos con el corazón de otros por la conexión de misericordia, de compasión y del temor de Jehová que hemos recibido de nuestro Padre. Esta es nuestro propósito, más.
si estamos en la casa del Padre, vivamos como hijas que conocemos el corazón del Padre. No como este hijo de casa que nunca creyó en la misericordia recibida, porque él creyó que se la había ganado por sus obras. Amén. A ver, ¿qué tiene algo más que decir? ¿Algo? ¿Que compartirnos algo? Sí, yo pensando, viendo que el hijo pródigo, bueno, estos dos hijos, vamos a decir, y estaban en casa, y vamos a ver, vamos a hablar de nosotros como iglesia, y como nosotros nacidos de nuevo, nuestros hogares son, ¿verdad? Iglesia. Los dos están en casa, pero ninguno de los dos ha recibido revelación. Ninguno, ni el que se fue, ni el que está en casa, tiene la revelación de Dios con ellos. Por eso actuaron como actuaron. Tampoco sus mentes han sido renovadas. Así es. Entonces, por supuesto, si no han tenido la revelación, sus mentes tampoco pueden ser renovadas. Así es. No es hasta que recibimos realmente la revelación de Dios en nuestras vidas que vamos a poder trabajar con la ayuda del Espíritu Santo en la renovación de nuestra mente. Entonces, en este tiempo que Jesús está enseñándole a sus discípulos por medio de esta palabra, el Espíritu Santo no está todavía. Él está enseñando del Padre y está hablando de él también, enseñándole a sus discípulos. Entonces, cuando ya nosotros estamos en mejor posición de lo que ellos estaban, porque ya nosotros tenemos el Espíritu. Amén, así es. Ya podemos entender más las cosas. Ya podemos entender lo que la palabra revelación significa, porque yo creo que muchos de nosotros, y yo hasta hace poco, bueno, no tan hace poco, entendí lo que revelación significa. La revelación de Dios en nuestras vidas, porque sin esa revelación nosotros no vamos a poder caminar. Yo recibí esa revelación muchos años atrás y yo la compartí con alguien y me dijeron que eso no era así, y otra persona que estaba ahí, sabelo todo, también me dijo que no. Pero bien, yo no hice caso, y porque esa revelación fue demasiado fuerte para mí. Y yo me quedé con esa palabra revelación en mi mente. Ahora ya se está enseñando acerca de revelación, y entonces dije, ¿cómo que no? Sí. Revelación es bien importante, y cuando nosotros, hermanas, oramos por espíritu de revelación, hagamos caso a esa palabra, porque es real. Sin revelación no podemos caminar, y nos va a pasar lo del hijo pródigo, y nos va a pasar aún estando dentro de la iglesia. Amén, así es. Sin revelación no vamos a poder seguir adelante. Vamos a ir caminando así, pero en un abrir de ojos alguien puede venir con una doctrina diferente y nos va a sacar con facilidad. Sí, así es. Porque no tenemos revelación, aunque estemos dentro de la iglesia. Así es. Aunque los hijos nuestros hayan nacido en hogar cristiano y los hemos llevado a iglesias todo el tiempo, aunque los hayamos educado en iglesias cristianas, si no tienen la revelación, cualquier cosa fuera de las paredes de su casa y de la iglesia los va a sacar rápido. Así porque es. No hay revelación y no hay renovación de mente. Así es. Gracias, Loli. A ver, Alicia, quería compartir algo con nosotras. Sí, bueno, lo que dice la hermana Loli es muy cierto. Que oremos por eso, por nuestros hijos, por nuestros hermanos en la fe, que Dios traiga revelación de nuestra condición espiritual, porque a veces
estamos como el hijo que se quedó en casa, creyendo que estamos haciendo las cosas bien y que por eso ya nos ganamos el favor de Dios. Y personalmente, Dios, como al hijo pródigo, me llevó al final de mi camino. Hace no más de 2 años, estando en casa, entré en un momento de crisis matrimonial bien fuerte y así fue como yo llegué a Verbo. Después de estar durante más de 10 años en una iglesia sirviendo, mis hijos prácticamente crecieron ahí, nacieron ahí, crecieron ahí. Fue difícil porque obviamente nuestra situación, el pecado de mi esposo trajo muchas consecuencias y entre ellas fue entrar en una crisis espiritual, porque como el hijo que se quedó en casa, yo así como que yo te he servido tanto tiempo y he hecho tanto por ti y tanto por tus hijos y por qué nunca me mostraste nada de lo que estaba sucediendo. Y en esa primera instancia yo conocí a ese Dios misericordioso y paciente que yo no había conocido, porque nunca me la había enfrentado a Dios como en ese momento de crisis. Y para muchas personas cuando yo les comparto eso, no, pero ¿cómo le vas a hablar a Dios así? Dios tiene misericordia y Dios sabe en el momento en que estamos emocionalmente. Y no es como nosotros, ¿verdad? Que si un hijo se nos pone altivo y contestando, inmediatamente lo callamos porque toca alguna herida ahí en nuestro corazón y que nos incomoda escucharlo, e inmediatamente alzamos la voz y no, a mí me respetas. Y Dios mostró mucha paciencia conmigo, tanta que hoy le doy gracias. Digo, gracias Señor por tenerme paciencia, por escucharme, por permitir que mi dolor saliera y poco a poco irme mostrando la verdad de todas esas mentiras que yo traía, no del momento en que inició mi crisis espiritual y matrimonial, sino que ya venían desde años atrás, concepciones que yo traía muy equivocadas acerca de Dios, pero que fue la excusa perfecta que Dios ocupó para ir quitando todo eso de mi corazón y de mi mente. Y desde ese momento Dios empieza a trabajar de una forma tan fuerte en mi corazón que Dios me empieza a mover, a tomar decisiones que yo quizás en otro momento nunca las hubiera tomado, nunca ni las hubiera considerado siquiera. Y ahí está la hermana Isabelita testigo cuando llegamos al grupo familiar que nosotros compartíamos acerca de nuestro proceso. En Verbo encontramos mucho de lo que Dios le manda hacer a estos siervos, al hijo pródigo, de vestirlos, encontramos hermanos que cuando me preguntan cómo fue que llegaste a Verbo, es lo que yo les comparto, fue un milagro de Dios. Dios nos dijo, le dijo primero a mi esposo, se tienen que mover de iglesia. Yo no lo aceptaba, no lo quería, pero era la voluntad de Dios. Y a un punto en que Dios me dijo, o te mueves o te mueves, no puedes seguir en el mismo lugar. Le acepté lo que mi esposo estaba queriendo hacer y me dice, ¿ya dónde vamos? Digo, no sé, pero en este momento de mi vida yo no quiero andar de iglesia en iglesia, yo no quiero andar juzgando a ver qué predican, qué no predican. Yo ya estaba en un momento tan vulnerable que yo no estaba para eso. Entonces yo oré a Dios y le dije, ¿tú quieres que me mueva? Muéstrame el lugar donde quieres que vayamos. Y lo mismo que le dije a mi esposo, yo no quiero andar de iglesia en iglesia evaluando y haciendo como si fuera un concurso, eso no quiero, yo quiero que tú nos dirijas. Bueno, a través de internet buscamos y empezamos a escuchar las enseñanzas de Verbo y me dice mi esposo, ¿quieres ir ahí? Le digo, sí, está bien, vamos ahí. Empezamos a llegar. Todo lo que nos compartían, nos enseñaban en ese momento era Dios hablándome directamente, o sea, eran mensajes que llegaban directo a mi corazón. Dios actuó, no necesitó a nadie más para moverme y para mostrarme lo que tenía que hacer,
¿Por qué? Porque yo se lo preguntaba directamente a Dios. Y eso es algo que he aprendido y mis hijos lo saben. Hoy cuando ellos a veces me ven, mami, ¿qué tienes? ¿Estás preocupada? Sí. ¿Y por qué, mamá? Y les empiezo a compartir. Y digo, no sé qué hacer. A veces me quedo así y me dicen, mi hija, la más pequeña, ¿ya le preguntaste a Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Porque yo todo el tiempo, así, desde ese tiempo para acá, así ha sido. Preguntarle a Dios cada decisión, cada movimiento. A veces puedo sentir su respuesta inmediata, a veces no, y entiendo que tengo que esperar a que Él me muestre qué es lo que tengo que hacer. Entonces, como les platico, llegamos así, ya llevaba yo 3 semanas, pero esa necesidad de conexión, lo que hablaba Janet, es tan importante y tan necesaria y que en el corazón de cada uno de nosotros debe estar cuando alguien llega, cuando alguien se está acercando, acercarnos a esas personas, porque no sabemos la historia, no sabemos qué los está moviendo a buscar un lugar donde ellos creen que van a encontrar a Dios. Porque no llegamos a lugares como ese porque un día dijimos no tengo nada que hacer y voy a la iglesia. No, la mayoría de los que llegan a la iglesia es porque llegan en crisis, llegan desesperados, aunque a veces no lo puedan expresar, no lo puedan decir, así llegan. Entonces les digo, yo ya tenía 3 semanas y esa necesidad, porque después de lo que pasó quedamos prácticamente solos, sin nadie que me hiciera una llamada. Y yo hoy entiendo, cuando no has pasado un proceso como ese, no sabes, o no has sanado esas heridas, no sabes qué decirle a alguien que está en un momento tan vulnerable como ese. Y Dios me mostró que todo eso era necesario pasarlo. Llegamos y yo le dije al Señor, si nadie se acerca a nosotros y nos invita y tiene un tiempo de convivencia con nosotros, yo voy a entender que no debemos estar ahí. Y mire, ¿en qué momento, y soy lo más vulnerable con ustedes, en qué momento estaba que le dije, y yo no vuelvo a tu iglesia y yo no quiero saber nada de tu casa, yo no quiero saber nada de tus hijos porque ya todos me dieron la espalda, entonces mejor me quedo aquí sola que estar con tanta gente y tan indiferente. Eso fue un domingo en la mañana antes de ir a la iglesia. Yo no le dije nada de esto a mi esposo, eso fue lo que oré con el Señor. Llegamos a la clase con el pastor Mario y terminando se acerca el hermano Juan Obando y nos saluda y nos empieza, lo que decía Janet, a afirmar. Porque yo en ese momento, mi familia yo la veía destruida. Y una de las cosas que hace el hermano Juan es decirnos, qué bonita familia tienen, que Dios la bendiga y la mantenga unida. Créanme que eran palabras que yo necesitaba escuchar, porque en ese momento yo sentía que mi familia estaba de un hilo, que en cualquier momento yo tomaba una mala decisión y todo se venía abajo. Pero, y eso fue una palabra que nos dio. Pasamos al servicio general y él se acerca y le dice a mi esposo, hermano, dice, te quiero invitar a comer a mi casa. Wow. Yo cuando escuché eso, empecé a llorar. Mi esposo siempre, cuando es algo así, me voltea o me pregunta, oye, vamos, para que, ya saben, para que uno no haga problema después. Sí, sí. Y entonces, él ni siquiera me preguntó ni me volteó a ver. Me dijo, sí, cómo no, dice, no, ¿a qué hora? No, sí, nada más terminamos el servicio y nos vemos. Íbamos para allá, miren, en el servicio yo estuve súper conmovida, porque Dios era confirmando y respondiendo, o sea, yo sabía que Dios estaba escuchando lo que yo le estaba diciendo. Llegamos y fue un tiempo donde pudimos abrir nuestro corazón, que necesitábamos que alguien escuchara y que estuviera fuera de todo lo que nosotros habíamos pasado y que nos pudiera en ese momento no predicar, simplemente escuchar.
Amén. y al mismo tiempo compartir su testimonio y darnos esperanza. Y fue de ahí en adelante, Dios empezó a mostrarnos el amor que Él tenía hacia nosotros a través de los hermanos en la iglesia. Nos empezó Dios a traer esa parte que necesitábamos de conexión, de comunión, que tanto necesitábamos y que mis hijos también lo necesitaban, porque cuando uno pasa por esos momentos de crisis, los hijos no están, no es que no se den cuenta, sí se dan cuenta de lo que está sucediendo y su corazón empieza a ser afectado, y todo eso Dios empezó a obrar de una manera sobrenatural para proveer y traer esa sanidad que tanto necesitábamos. Proveyó en Verbo, proveyó desde una iglesia que está en Miami, que nos ayudó mucho en nuestro proceso de restauración. En el grupo familiar llegamos al grupo correcto, el grupo que Dios quería que fuéramos, porque había muchos grupos que nos quedaban más cerca, pero Dios nos mostró que ese era el lugar. Y hoy entiendo por qué en ese grupo teníamos que estar. Dios ha obrado de una manera tan sorprendente y me ha mostrado su amor, su compasión, que lo que compartí ahorita la hermana Janet, ese es el corazón de Dios, que cuando uno lo experimenta de primera mano, tú eso es lo que vas a dar. Cuando tú ya reconoces cuando alguien viene herido, tú ya reconoces cuando alguien está pasando una crisis, tú ya sabes, y ya sabes que lo que menos necesita es que quieras juzgarlo y que quieras agarrarlo a bibliazos o darle una prédica, que lo que más necesita en ese momento es contención, es amor, es que lo vistas, es que lo afirmes, es que lo levantes. Las palabras van a venir después, cuando ya ese corazón ya sintió el amor, ya sintió la compasión, que fue lo primero que el pródigo experimentó de su padre al regresar a casa. Un padre que siempre estaba ahí pendiente. Y es verdad, ese padre desde el primer día estuvo asomado a ver si su hijo regresaba. Él salía cada día a ver si su hijo regresaba. Y así como este pródigo regresó después de una crisis, así regresé yo a conocer de verdad el corazón de mi padre. Y sigo conociéndolo, porque aún todavía hay muchas cosas que Dios tiene que sacar de mi corazón, y muchas verdades que Él tiene que meter en mi corazón y en mi mente. Y eso es maravilloso, cuando podemos ser esa iglesia que recibe, que acoge y que ha aprendido de los errores, que ha aprendido de que, ok, quizás en alguna etapa no fuimos lo que debimos ser, pero como el hijo que se quedó en casa, no fuimos lo que debíamos ser, los hermanos que debimos ser, pero quizás este es el tiempo en que vamos a ser los hermanos que Él quiere que seamos, para los que han caído, para los que se han alejado, para los que están en casa y no están siendo lo que a nuestros ojos queremos que seamos, pero delante de Dios las cosas son tan diferentes. Entonces, perdón por tomarles mucho de su tiempo, pero es que es algo que Dios me ha llamado a compartir, mi testimonio y lo que Dios ha hecho, y ha hecho a través de ustedes como iglesia, como cuerpo de Cristo, y que espero que les anime, que cuando vean a alguien así, sean esa iglesia que recibe, esa iglesia que ama, esa iglesia, y cuando Dios les ponga en el corazón eso, ver a alguien y que Dios les diga acércate, no crean que se lo están imaginando, crean que es Dios el que les está diciendo, acércate, arrópalo, búscalo, llámalo. Si viene a su mente, si viene a su corazón, es porque Dios les está poniendo esa carga y esa necesidad, porque así es el Padre. Nosotros somos sus obreros. Amén. Gracias Alicia por compartir tu corazón, y esa es la vida que imparte vida. Me encanta porque, volviendo a Amós 9, dice que Él va a restaurar el tabernáculo caído, pero Él va a usar a sus siervos, a su pueblo, a los que están en casa, a los que conocen el corazón del Padre. Y ha sido muy refrescante escuchar tu testimonio, y también retante para animarnos a salir de
nuestro estado de comodidad, de complacencia, y poder ser fructíferos con el fruto que Dios anda buscando encontrar en nuestras vidas como hijas, como hijos. Yani, Sí, sí, mami. yo lo que admiro es la misericordia del Padre hacia el Hijo, porque Él tiene una gran paciencia y una gran misericordia y está esperando siempre que nosotros nos volvamos hacia Él, así como el Hijo, él estuvo esperando tanto tiempo a que su Hijo regresara, con qué amor lo recibe a todo aquel que se aleja y anda en otras cosas, pero Él está siempre pendiente del Hijo que no ha regresado, que se fue, que no regresa, pero que al final Él pone en su corazón el deseo de volver a su familia, a su padre, que está esperando con amor. Y el otro hijo que está en su casa con toda la comodidad y no aprecia lo que el padre está haciendo, porque se molesta con que él recibe al hijo con amor y hasta hace fiesta. Y el otro se resiente, ¿verdad? De ver que él es el que ha estado trabajando con el padre. Y él no reconoce hasta ese momento, porque como que no tuvo necesidad. Él lo tuvo todo estando a la par del padre y no reconoce que el padre lo ama también. Y yo tengo, hay una condición en mi corazón por un hijo que se ha alejado. Y está uno esperando con amor a que el hijo regrese, que reconozca lo que el padre está haciendo por él. Y está allí, como el hijo grande, el mayor, que hasta el final reconoce que el padre está también pendiente de él, no se ha alejado, que lo tiene a su lado. Y aunque no le esté diciendo, aunque no ha hecho nada supone el hijo grande que no ha hecho, el padre no le reconoce a él el trabajo que está haciendo. Sí. Entonces, pero que sí, el padre siempre está pendiente, esperando de que él demuestre de agradecimiento también. Amén. Yo creo que ahí viene a importancia lo que hablaba Loli, de la revelación, de seguir orando por revelación de Dios, no solo para el hijo que está afuera, sino para nosotros mismos, porque creo que la responsabilidad que hablaba Alicia es para su pueblo, para nosotros, para los hijos de casa, en mostrar el corazón de Dios, en saber conectarnos, saber escuchar y saber de entrar a ese nivel espiritual de necesidad que tal vez no podemos captar completamente, pero Dios sí la sabe. Fíjense que ahorita tenía mi nota aquí en 2 Corintios 4:4, que dice: el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no resplandezca la luz del evangelio sobre ellos, sobre nosotros. Es importante que no nos excluyamos de los hijos pródigos, porque aún estando en casa podemos tener áreas ciegas que el enemigo no nos deja ver, para poder guardar mejor conexión con los demás, para poder vestirlos con palabras de edificación, con palabras, con actos de amor,
con ponernos en sus zapatos, con escuchar. Esa palabra escuchar ha venido a tener un nuevo nivel en mi mente. El Señor nos habla a ser oidores más que habladores, a poder escuchar, a poder validar, a poder escuchar para poder ver donde alguien está. Entonces, no nos hagamos sabios muchos, no juzguemos mucho, sino más bien pidámosle a Dios el poder entender y saber escuchar y cómo conectarnos. Y quiero terminar con esta escritura orando por nosotras, las hijas de casa, que creo que vamos a ser juzgadas más duramente con que los hijos que se han ido, porque nosotros conociendo o pretendiendo conocer el corazón de Dios, está en nuestra mano el poder buscar esas conexiones para poder representar mejor, a una forma más fiel el corazón del Padre. Y quiero que me acompañen, las invito a que me acompañen a Efesios 1, versículo 15. Vamos a declararlo sobre, y si tienen voy a ponerlas en mute para que puedan declarar esos nombres de esos hijos, de esas familias, de esas situaciones. Y mientras estamos intercediendo, dice Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19. Por lo cual también, Señor, habiendo oído de nuestra fe en el Señor y de nuestro amor para con todos los santos, Señor, no cesamos de dar gracias por cada una de nosotras, haciendo memoria de cada una, Señor, nuestras oraciones. Y te pedimos, Padre, que tú nos des el espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de tu corazón. Pedimos por nuestro propio corazón, queremos ver lo que tú ves. Danos ojos para ver, danos una mente renovada a la luz de tu palabra. No permitas que el enemigo nos haga autojustificarnos o creernos mejor que los demás. No queremos ser ese hijo que estuvo en casa criticando y juzgando al otro. Pero Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento, alumbra nuestras áreas débiles, alumbra nuestras áreas en que nos autojustificamos y creemos mejor que los demás. Alúmbranos, Señor, trae la luz de tu verdad y pon temor reverente, temor a tu nombre, temor a quien tú eres en nuestro corazón, y pon también esa luz y ese temor a aquellos que se han apartado, a aquellos que están autojustificando la crítica o el creerse más que otros. No queremos ser esos hijos, Señor. Recuérdanos de dónde venimos, recuérdanos que también fuimos hijos pródigos y que quizás todavía aún seguimos siendo hijos pródigos, justificando nuestras actitudes y todo aquello a lo que nos conformamos del mundo y todos aquellos ídolos a los cuales nos acogemos para darnos identidad que no es la del hijo que ha recibido misericordia, que no ha sido la del hijo pródigo. Padre, para que nos ayudes a recordar cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado y que podamos representarte, Señor, fielmente, dando esa esperanza a otros con las palabras que hablamos, con nuestras actitudes, nuestro servicio y nuestro amor. ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de tu herencia en los santos que tenemos como hijos de casa? Una herencia que no es para nuestro propio beneficio, sino para el establecimiento de la gloria del Padre a nuestro alrededor y en nosotros. ¿Cuál es la supereminente grandeza de ese poder que actúa en nosotros porque hemos creído según la operación de tu Espíritu en nosotras? Que nos vas mostrando el camino, que nos vas aconsejando, que nos vas guiando, que nos vas enseñando cómo hacer todas las cosas. Y en esta hora, Padre, bendecimos a nuestras familias, a nuestra casa natural, a nuestras tribus, a nuestra casa espiritual, a nuestro liderazgo, aquellos que tú has puesto, Señor, alrededor nuestro, en esta casa espiritual. Y aquellos que están en nuestras esferas de impacto, en nuestras esferas, Señor, de impacto, de influencia, para que podamos ser fieles testigos de tu corazón, que podamos representarte bien, que tú traigas
con tu espíritu de temor sobre nosotras, una nueva luz de quién es el Padre y quiénes somos. Que tú impartas una medida múltiple, Señor, incrementada de tu amor, de tu tolerancia, de tu respeto, de tu honra unos por otros. Que podamos ser esos siervos que visten con palabras de vida, con palabras de bendición y otorgan honra y autoridad porque todos la merecemos como hijos tuyos. Que podamos tener empatía y poder escuchar antes de juzgar. Que no nos consideremos sabios en nuestra propia opinión, sino que con humildad, con mansedumbre, nos estimemos como más grandes que nosotros mismos. Ayúdanos, Padre, porque el ejemplo nos lo diste con tu Hijo Jesús. Fortalécenos, Espíritu Santo. Alumbra nuestro entendimiento. Incrementa tu amor en nosotras, nuestra capacidad de escuchar y nuestra habilidad de impartir vida y esperanza a todos aquellos que la necesitan. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón inclinado a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén.